Muchas veces pensamos que estar saludable es solo una cuestión de salud, pero la realidad es más compleja. Hoy hablaremos del análisis de composición corporal con el InBody 970. Y justamente para hablarnos de este tema hoy nos acompaña el doctor Ariel Rivera, que nos trae muchísima información para entender lo que es el análisis de composición corporal con el InBody 970. Bienvenido. Muchísimas gracias, Minerva, por la invitación, así como también a Sana Sana, porque vamos a hablar y vamos a sacar un montón de información de suma importancia para la salud y la prevención de las personas. Así es, y vamos a iniciar con la explicación de qué es exactamente este InBody 970. InBody 970 es una máquina que no solo mide peso, sino que también va a medir las diferentes cualidades que forman ese peso. Es la evolución, es el top of the line, es lo máximo en este tipo de implementos. ¿Es importante conocer el peso? Sí, es importante, pero las antiguas balanzas lo único que nos daban era una cifra, pero una cifra no nos dice mucho. Lo que es importante es manejar qué forman ese peso, como sería la grasa subcutánea por segmentos, la grasa visceral, la cantidad de agua, qué tanta hidratación tiene nuestro cuerpo, si estamos deshidratados o no. Pero ¿a dónde está esa deshidratación? Si es intracelular, si es extracelular. Es una información increíble que es válida no solo para médicos, enfermeras, sino también para el entrenador, para la nutricionista y para prevenir. E incluso esta maquinita con la tecnología de hoy en día nos puede advertir de algún problema que se nos avecina con solo tener estos datos. Y Sana Sana es un programa de prevención más que cualquier otra cosa. Entonces es una valiosa herramienta para este tipo de valoración en los pacientes. Doctor, estamos acostumbrados a pesarnos con una balanza convencional, pero según todo lo que usted nos está diciendo, hay una gran diferencia entre lo que estamos acostumbrados con hacerlo ahora con este nuevo InBody. Es correcto, o sea, todavía existen balanzas que lo único que nos dan es el peso, aunque más frecuentemente podemos tener en las casas cierto tipo de balanzas que lo dan lo básico, nos dan la hidratación, nos da la grasa subcutánea, nos da la grasa visceral, pero hasta ahí nomás. Aquí este tipo de balanzas que, como repito, es el top of the line y hay 4 o 5 en Costa Rica únicamente, nos ayuda a manejar la información que queremos, la información que necesitamos y la información que cuando la tenemos vamos a poder implementar diferentes tipos de programas. Por ejemplo, aquí tenemos una valoración que por sí sola es un sinnúmero de páginas y que nos dice lo que nos diría cualquier balanza, lo básico. ¿Cuánto pesa? Este es un paciente que pesa 135 kilos. El 135 kilos nos dice ¿qué es eso? Bueno, es un montón de peso para una persona y probablemente se cataloga como una persona con obesidad. Pero, ¿de qué depende esta gran cantidad de peso? Específicamente nos va a decir que la mayor parte corresponde a grasa. Pero también es importante mencionar que este paciente tiene una sobrehidratación en el cuerpo. Eso, la interpretación podría ser, está reteniendo líquido, está funcionando bien su corazón, están funcionando bien sus riñones para retener este líquido. Nos dice un valor interesante que cada vez lo vamos a ver más frecuentemente. Este valor se llama el ángulo de fase corporal. El ángulo de fase corporal nos dice la salud de las membranas celulares del cuerpo y tiene que tener un valor específico. Si esta salud de la membrana celular o ángulo de fase está disminuido, tenemos que poner atención. ¿Por qué? Para deportistas nos dice un montón de información. La cantidad de proteínas que tiene su cuerpo, que es muy importante. Cuando el paciente deportista se lesiona, puede resultar en que hay una pérdida de la masa muscular, puede haber una atrofia muscular, o sea, atrofia es que el músculo disminuye de tamaño, puede haber inflamación del área afectada por una lesión, entonces la inflamación se traduce como un edema y hay mucha agua extracelular. Son informaciones que vamos obteniendo poco a poco, pero que no nos dará una balanza normal.
Bueno, y justamente yo le iba a consultar esto, cómo la precisión de la tecnología de esta opción nos puede permitir en una valoración inicial tener un plan pues más completo, pero también más personalizado, ¿verdad? Como que cada persona según su condición va a tener su plan específico para esa persona. Eh, Muy importante la pregunta porque si bien es cierto que nos da una precisión del 97.5% comparado con el DEXA es otra máquina que necesita un poquito de radiación ionizante, o sea, no está libre de algún mínimo efecto colateral y tiene una exactitud del 97.5%. Entonces, esto nos permite que el paciente pueda estar eh, pesándose o haciendo su valoración corporal en forma muy frecuente, como por ejemplo cuando el paciente tiene una lesión y es un deportista. O aquel paciente que tiene una insuficiencia renal crónica y está reteniendo mucho líquido, podemos aplicar el InBody 970 muy frecuentemente. O aquel paciente que tiene problemas de una insuficiencia cardíaca, el corazoncito no le está funcionando adecuadamente, está reteniendo líquido, y esto lo podemos practicar muy frecuentemente. Pero nos da valores, o sea, los valores que se obtienen. Por ejemplo, no existe un peso perfecto. Entonces, si este paciente que tiene 135 kilos, pero tenemos que buscar los rangos de la mayoría de la población. El rango iría de, según los datos que se introdujeron, de 45 kilos a 61 kilos. Este paciente obviamente tiene un sobrepeso abundante y está sujeto a una gran cantidad de grasa. El porcentaje de grasa corporal que nos mostró es un 52.4%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un exceso importantísimo. Y si nosotros vemos, los rangos van de 10 a 33% específicamente para esta persona. Pero también nos dice un índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un valor que se obtiene del peso y la altura del paciente. Antes lo teníamos que hacer midiendo al paciente, pesando al paciente, y con una fórmula pues obteníamos este valor. Esto lo hace automáticamente e inmediatamente cataloga al paciente en un rango. De 19 a 25 es un paciente normal. 22 debería ser el índice masa perfecto porque se basa en un estudio un poco viejo de los años 70 que hizo una compañía de seguros norteamericana y mostró que con un 22 de índice masa corporal encontraba que los pacientes se enfermaban mucho menos. Pero tenemos un sobrepeso de 25 a 30 cuando el índice de masa corporal está en este rango. O ya se convierte en obesidad cuando va de 30 a 35 y corresponde a obesidad 1, 35 a 40 obesidad 2, arriba de 40 obesidad 3 y arriba de 50 obesidad extrema. Pero lo importante no solo es el valor general del paciente, sino que podemos hacer un análisis de masa muscular, de masa magra en los diferentes segmentos, en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en el tronco, en la pierna derecha, en la pierna izquierda. E interesantemente, los pacientes, uno empieza a jugar y se da cuenta que si el paciente inmediatamente sabe si es una persona zurda o una persona derecha. ¿Por qué? Porque nosotros al ver las cifras vemos que el paciente con el lado dominante derecho va a tener automáticamente más músculo y menos grasa, igual a la inversa. Y a veces la reacción del paciente nos dice, qué interesante, es que yo me siento más cómodo con la izquierda, pero a mí me obligaron de chiquito a escribir con la mano derecha. Son cosas interesantes. O pacientes que encuentran porque tienen una atrofia importante en un miembro, ya sea el miembro superior, y tal vez no se recuerdan que de niño tuvieron una fractura y que quedaron con alguna lesión, y eso lo podemos anticipar. Nos dice, y aquí me van a permitir ver, hay un esquema que si la persona tiene edema, hinchazón, o sea, si tiene inflamación, si está reteniendo líquido, que puede verse por diversas formas. Entonces inmediatamente nos cataloga que esta paciente tiene un edema o una hinchazón
un poquito alta, sobre todo en miembros inferiores. Ahí podemos elaborar la hipótesis que un paciente con sobrepeso se recarga, le retiene líquidos, y si lo hacemos en la tarde, pues hay mucho más líquidos retenidos. O yo me doy cuenta, y usualmente las mujeres, sobre todo en su periodo menstrual, tienden a retener líquidos y se sienten hinchadas. Esto inmediatamente nos lo dice. Pero no solo es, recordemos que el cuerpo es 60% agua. Ese es el agua corporal total. Pero el agua corporal total se divide en agua intracelular y agua extracelular. La que está dentro de la célula y la que está por fuera de la célula. Esto inmediatamente nos lo dice. Entonces yo le digo a las pacientes mujeres, tienen que tomar más agua porque si no se van a arrugar. Inmediatamente esa es una tarea a veces muy efectiva. Igual en la parte de brazo derecho, brazo izquierdo, tronco, pierna derecha, pierna izquierda. Pacientes que tienen cirrosis y que tienen que atender una condición que se llama ascitis, eso lo detectamos inmediatamente, solo con montarnos 10 minutos. Y al final del reporte, este es un reporte que son casi 8 páginas y que es una persona tiene que sentarse, y en Sanasana tienen un equipo médico importantísimo que analiza, hasta estuvimos viendo la vez pasada los aportes que hace la inteligencia artificial para sacar un reporte brutal, excelente, y ya podemos dirigir al paciente hacia donde lo necesita. Por ejemplo, en personas ancianitas que tienen muy poca masa muscular, y en las personas ancianas la masa muscular es importante para la locomoción, el que se sienta caduca. Entonces, en el departamento de Sanasana, donde se valora la locomoción, ahí se ve que los pacientes hay que incentivar un poquito el movimiento a nivel de miembros inferiores, o el movimiento o la fuerza en miembros superiores, que es lo más importante que necesita un anciano al momento de levantarse para iniciar la caminada. Tenemos comparación, y una comparación que nos lo va dando de acuerdo a las necesidades que presenta el paciente. Eso es de un mismo paciente. Toda esta información es de un mismo paciente, que a veces se repita y todo. Es importantísimo ver los parámetros de investigación, o sea, los parámetros. Emana tanta información que para estudios de papeles académicos tenemos toda la cantidad que necesitamos, pero para individualizar a cada paciente podemos obtener inmediatamente el índice de masa corporal y los rangos que debe estar, el puntaje de su grasa corporal, que nos los tira en un valor absoluto y en un porcentaje, y ahí lo ubicamos en una clasificación. Nos dice la proteína que tiene, nos dice minerales, ahí podemos ver si el paciente tiene déficit de ciertos minerales. Hay otros exámenes que nos dicen específicamente, pero esto me da una muy buena orientación para eso. La grasa visceral, que la mide en centímetros cuadrados, ahí podemos decir que de acuerdo a los parámetros de InBody son menos de 100 centímetros cuadrados, y es muy importante saber la grasa visceral porque esto nos ubica si el paciente está con algún problema que vaya a desarrollar en algún momento lo que sería un síndrome metabólico. Y en síndrome metabólico tenemos diabetes, hipertensión, colesterol y una serie de trastornos, por ejemplo en mujeres, ovarios poliquísticos, y ahí se derivan otras cuestiones que son una infertilidad secundaria. Nos dice el índice de masa grasa, nos dice el índice de masa de músculo esquelético. Tal vez las personas en casa se preguntarán cómo es esta máquina, si es difícil, si es una máquina muy grande, si duele, si no duele. Tal vez si nos explica cómo es este proceso. Esta es una maquinita, y yo diría maquinita, no, es una máquina grande. Hagamos de cuenta que es una pesa mucho más grande de las usuales que se ven, pero es un procedimiento que es totalmente indoloro. Es un procedimiento que a lo sumo va a durar unos 10-15 minutos. Es un procedimiento que funciona de la siguiente manera. Hay 6 puntos
de que por ahí pasa una pequeña corriente eléctrica. Y en esos 6 puntos hace que sea mucho más fidedigna los valores que va a mostrar. Esa corriente pasa por los diferentes tejidos que tiene el ser humano, la diferente resistencia que le opone los tejidos a esta pequeña corriente eléctrica. No es lo mismo el tejido óseo, el tejido muscular, el tejido de proteína, no es lo mismo el agua que hay dentro del cuerpo. Entonces cada tejido tiene una resistencia a la electricidad diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, de acuerdo a todos los algoritmos, esto nos muestra y los diferentes resultados. ¿Cada cuánto se tiene que hacer? Esto se puede hacer tan frecuente, por ejemplo, por un deportista que está en una fase de entrenamiento, que están haciendo un maratón, que están haciendo un entrenamiento de pesas, que necesita ganar masa muscular. Se puede hacer cada 15 días, cada mes. Para el resto de las personas podría ser cada 3 meses, cada 6 meses, pero sería interesante por lo menos 1 o 2 veces al año a las personas para orientarnos un poquito. Cuando se opera cirugía para pérdida de peso, cirugía bariátrica, partiendo que es una enfermedad crónica, uno debería hacerse esto al menos 1 vez al año, porque esa ganancia de peso, de sobrepeso de 1 kilo por 2 kilos y se dejan 5 años, a los 5 años ya tenemos 10, 15 kilos. Claro. Entonces esto debería hacerse por lo menos 1 vez al año, pero en segmentos especiales de la población puede ser tan seguido como lo permitan. Por ejemplo, una persona que padece el corazón, yo sugeriría que se lo haga por lo menos cada 3 meses, al igual que una persona con insuficiencia renal. Pero si la persona está en una crisis, lo puede adelantar mucho más. Doctor, ¿tiene alguna contraindicación este análisis? La única contraindicación para este tipo de medición serían personas que están embarazadas, que no es conveniente definitivamente, o personas que tienen un marcapaso, porque esta corriente eléctrica mínima puede alterar un poquito la configuración del marcapaso. Después no existe ninguna otra contraindicación. ¿Qué preparación previa necesita tener o saber el paciente antes de hacerse este análisis? Sí, tiene que llegar preparado. El paciente tiene que llegar en un ayuno por lo menos de 2 horas, sin haber comido, sin haber hecho ejercicio, sin haber ido al baño. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo sabemos identificar cuáles especialistas en salud nos pueden realizar este tipo de examen? Los datos son riquísimos porque se pueden analizar, los puede analizar un médico internista, lo puede analizar una nutricionista, lo puede analizar un preparador físico, lo puede analizar una enfermera, lo puede analizar el cirujano que está viendo el progreso de su paciente para perder peso. Los gráficos son muy amigables. Existe también una aplicación que todavía es más amigable aún, porque si yo le mando esto por correo electrónico y lo impreso, son números duros y puros únicamente, pero con la aplicación tenemos la posibilidad de jugar, tener metas, y la aplicación se llama InBody. Lo pueden conseguir en ambas tecnologías, ya sea Apple o ya sea Android, y el paciente va viendo y se entusiasma. Doctor, ¿qué beneficios ha visto usted en sus pacientes con el programa Sanasana? Sanasana es un programa muy interesante porque son innumerables los beneficios que tiene. El beneficio más importante al adscribirse a este nuevo programa es la prevención. Y la prevención que se da en todos los ámbitos. Y si lo transcribimos a InBody 970, nos da la oportunidad de conocer exactamente cómo está nuestra composición corporal, en qué podemos mejorar, en qué tenemos que perder grasa, por ejemplo, dónde tenemos que aumentar músculo, dónde tenemos que incentivar el consumo de agua, cómo tenemos que conseguir los ejercicios para ver cómo va aumentando la masa muscular. Si tenemos una lesión, nos puede decir cómo vamos a mejorar esta lesión.
Entonces, Sana como programa no solo cuenta con INVADI para, como parte formal de la valoración inicial del paciente, sino que hay otros incentivos que ayudan al paciente a su salud, porque la mejor inversión definitivamente es y será la La salud, salud. y eso no la vemos hasta que la perdemos. Doctor, muy agradecida por su espacio, por su tiempo, por toda la información valiosa que nos trajo hoy. Él es el doctor Ariel Rivera, que estoy segura va a estar encantado de recibirles, ¿verdad, doctor? Sí, estamos a la orden. Y sí, sería importante que definitivamente se integren al programa Sana y van a ver los resultados a largo plazo como un modus diferente de manejar la salud de los pacientes. Recuerden que pueden repasar información en www.sanasana.com. Nos vemos.